Bravo, bien. Vamos a continuar acá con el análisis, entonces, de la pantalla. Bien, entonces, el tema es así. En la analogía de la línea y del sol, que era la otra forma diferente que Platón utilizaba para desarrollar el mensaje que él quería decir, él dividía la realidad en dos. ¿Tá? Acá también están dos. El mundo se divide en dos realidades. El mundo de la opinión, el mundo de la doxa y el mundo del conocimiento. ¿Bien? El filósofo, ¿quién será el filósofo en esta historia? ¿Quién puede ser? Le doy dos opciones. El que baja, el que baja a liberar al prisionero o el prisionero. El prisionero. Para mí que los dos. Ah, bueno, bien. Bien, me mataste el razonamiento. Bien. En realidad, hay formas de argumentar que el filósofo puede ser el que está, vamos a suponer que en principio sea Sócrates, por decir algo haciendo la cronología, ¿no? Y que libera, por ejemplo, a Platón, pero luego ese liberado tiene que volver a contemplar, a decirle a los otros cuál es la realidad. Platón tiene una teoría del conocimiento, ¿sí? Él dice que en realidad el ser humano no conoce de la nada, en realidad dice que el ser humano recuerda. ¿Sí? Dice que nosotros, por ejemplo, antes de nacer, contemplamos las verdades. Y en la vida lo que hacemos es recordar eso que contemplamos. Es más, dice que cuando estamos, digamos, antes de nacer, que el alma contempla esto que sería arriba el sol, que son los ideales. ¿Tá? Los ideales. Dice, ¿cuál es el ideal mayor? El ideal del bien. Recuerden que él está siempre buscando crear la sociedad perfecta, ¿no? La prudencia es un ideal, el ideal de la prudencia, el ideal de la justicia, el ideal del bien, ¿se entiende? Dice, bueno, si yo contemplo cómo es el bien y cómo es la justicia, lo que tengo que hacer en el mundo en el mundo material es intentar construir algo parecido, pero nunca llega a ser ideal. Es como el amor platónico que yo les decía. Las personas pueden creer en el amor platónico, pueden pensar que, bueno, se va a dar algo perfecto, pero cuando yo me encuentro en la vida real, en relaciones de pareja, sean las que sean, me doy cuenta que las relaciones no son perfectas. ¿Tá? Pero yo intento acercarme a ese ideal perfecto, intento que sea parecido y nunca llego, pero lo intento. ¿Tá? De Platón lo que plantea es que hay que intentar llegar a esa sociedad perfecta, por más que no se pueda. Otro autor más adelante le va a dar mucho palo a Platón, porque va a decir que hay personas que gastaron su tiempo y su intelecto en filosofar sobre repúblicas que nunca existieron, repúblicas imaginarias. Y él, que es Maquiavelo, él le interesa hablar sobre la realidad efectiva, sobre las repúblicas que existen. Y a partir de las repúblicas que existen, es ahí que podemos construir sociedades más justas, digamos. Pero no en el ideal. ¿Tá? Eso es lo que dice otro autor, ¿tá? Pero simplemente para que lo sepan. Y Platón, a partir de esta teoría del conocimiento, luego va a tener muchas repercusiones a lo largo de la historia en diferentes autores. En San Agustín, en Maquiavelo, en muchos, es muy extenso. Pero bueno, esa es la alegoría de la caverna. ¿Tá? El punto es que nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Cuando yo planteo esto, por ejemplo, en los estudiantes, siempre recuerdo el caso de un estudiante que, bueno, ¿cómo podías aplicar la alegoría de la caverna a tu vida, ¿no? A tu experiencia personal? Y dice, bueno, una muchacha me contó una vez que ella, cuando ya era grande, se enteró que su padre no era su padre biológico. ¿Bien? Dice, bueno, en ese momento yo estaba como acá, yo viví
pensando que Claro. esto era la realidad, que mi Sí. padre, que mi padre de crianza era mi padre biológico, ¿no? Y todo el contexto, toda la familia, digamos que sabía la verdad, confabulaba para que ella supiera eso. Por eso ella nunca luchó para buscar, nunca cuestionó esa realidad. Por eso es lo que yo le decía a la otra vuelta, lo que no sé que no sé. ¿Sí? Yo no Exacto. sé que no sé. Entonces, bueno, cuando Exacto. descubrí que mi padre no era mi padre biológico, fue un proceso doloroso hasta salir a la verdad. Y hubo alguien que me fue y me dijo esa situación y me demostró y me lo hizo vivencial, porque lo primero fue la negación y querer volver hacia atrás. Entonces, este dispositivo de la alegoría de la caverna lo que intenta demostrar que los procesos de aprendizaje son dolorosos, que de la ignorancia no se sale solo y que esto es aplicable a la sociedad en general, pero a nuestra vida particular también. Entonces recuerden que seguramente uno de los ejercicios que hagamos cuando hagamos una tarea sea, ustedes pueden pensar algún ejemplo de su vida personal o no de su vida personal, que no tienen por qué contarlo, sino que pueden crear un ejemplo en el cual se aplique esta situación en la cual una persona o una sociedad entera salga de este estado de ignorancia. Recuerden, acá estamos en estado de ignorancia. ¿Sí? Las cadenas representan la fortaleza de esa ignorancia. Y lo importante, que los prisioneros no están luchando por salir. Por eso acá la persuasión, lo que decía la compañera, la persuasión, la fortaleza de las palabras, ¿sí? De las imágenes, de lo que yo creo, de la ideología. La ideología, lo que yo creo, mi representación del mundo, me hace decir, ¿para qué voy a cambiar? Si yo estoy bien. ¿No? Pero claro, después que descubrís en qué situación estabas, te das cuenta que no estabas bien. ¿No? Entonces, bueno, es todo un tema. Esa es la alegoría de la caverna, dicho muy suavemente, sin leer el texto, digamos, ¿no? Hay que leer el texto, yo los invito a leerlo. Creo que en 20 minutos se puede leer el diálogo que realizan y ahí se puede entender cómo además intenta argumentar. Argumentar a través de un diálogo es una estrategia que en este caso utiliza Platón, pero que puede utilizar cualquier persona, ¿no? Tómelo como estrategia argumentativa. Presentar un argumento a través de un diálogo, a través de un ejemplo. Platón utiliza este relato, ¿bien? Y piensen que si esto Platón lo pensó hace 2500 años, quiere decir que la naturaleza humana no ha cambiado tanto, porque nos siguen pasando estas cosas. ¿Bien? Por eso pasaron 2500 años y sigue estando vigente, porque nos sigue pasando. ¿Ah? Y bueno, esa es la idea. En la clase que viene voy a repasar esto de Platón, voy a incorporar además o un breve texto de otro autor o el video que yo le contaba del autor Octavio Ocampo, que es el que habla de las percepciones, que es muy aplicable a esto de las sombras. ¿Tá? Yo les colgué un video en YouTube, perdón, en la plataforma Crea, que después en la clase que viene incluso lo podemos llegar a ver, que son 5 minutos nada más. ¿Bien? Y ahí vamos a ver cómo yo puedo ver algo y de repente Claudia otra cosa, y Yanira otra, y Laura otra, y Valentina otra. ¿Bien? Porque Exacto. el Eso está tema, bueno. claro, el tema de la percepción. Todos podemos llegar a ver cosas distintas, ¿no? Y en realidad, Yo lo Cosas estuve distintas. mirando ahora un poquito y lo estuve mirando un poquito antes de entrar a la clase y está muy ajá, bueno, porque son imágenes que dentro de la imagen logra ver otra cosa, pero yo lo puedo llegar a ver de una manera y ustedes lo pueden Realmente. llegar a ver de otra. exacto, Y sí, está muy porque bueno. en realidad es Octavio Campo trabaja la psicología de la Gestalt y que precisamente habla de eso. El punto central es el siguiente. Yo veo las cosas que mi cerebro puede ver porque depende de la educación que yo tenga. Si yo tomo, Y en el estado que yo esté. claro, y el estado Disculpe, emocional que yo profesor, esté, ¿eh? pero eso también Sí, Sí. lo
que eso lo utilizan mucho los psicólogos Claro, y como que a veces le sacan un sí, por qué las personas ven eso en las imágenes. claro. Hay un test que es el test Que tiene de... algo que ver, Pero va de es, la mano de la a mí filosofía con me la pasó psicología. algo, Sí. algo una vez y me quedó, algo me pasó a mí, ¿no? Sí, Yo había publicado una foto en el Facebook, ¿no? sí, De mi familia, de un cumpleaños de mi familia, y faltaban integrantes. Entonces yo puse una foto y dije, pasamos re lindo, pero falta gente. Puse yo, pero en falta gente como diciendo, somos esto y muchos más, sí. ¿no? En una forma Ujú. de alegría. Y alguien vino y me dijo, echaste en cara al que faltó, Ajá. ¿no? Como Interpretó, que yo había interpretó publicado la ese... foto como Claro, echándole claro, de su punto de interpretó ese vista. Y yo mensaje. Bien. Recuerden que nuestro filtro con el mundo es nuestro no, estado pero emocional. mi ¿Sí? mensaje, ¿Sí? ¿verdad? Sí, Entonces no yo fue el le mensaje que vos dije, pusiste. no, entonces le dije, no fue el mensaje que yo puse. Exacto. Y me quedó mirando. Y ahí le dije, no sé cómo estás tú, le digo, por la manera que lo viste. Yo lo puse diciendo, somos todo esto y muchos más. Le hice la expresión, ¿no? Sí, De, sí, que, sí. de cómo lo estaba. Me dijo, sí, no. Me dijo. Claro, es Yo que lo vi de otra nuestro manera. filtro clasificador con el mundo, Entonces, bien, nuestro filtro clasificador con el mundo es nuestro estado emocional, pero además el conocimiento que yo tenga del mundo. Y lo que me decía Yanira recién acerca de psicología, precisamente, la Gestalt es una corriente psicológica. Te cuento, Yanira, que, por ejemplo, en psicología no solo existe el psicoanálisis. Tenemos el psicoanálisis, tenemos la Gestalt, tenemos el conductismo, ¿sí? Y tenemos otra, seguramente otra que yo no conozco tampoco. ¿Tá? Pero se utiliza eso, está bien, como herramienta, los psicólogos estudiarán por qué yo veo algo y no otra cosa, que eso tendrá una razón de ser que yo desconozco, pero en el tema del conocimiento, el tema es que cuanto yo, vamos a suponer, si yo digo, si yo te muestro una foto de algo que tú no conozcas, por ejemplo, un teodolito, ¿no? Por decir algo, si nombro la palabra teodolito, y vas, ¿qué es eso? ¿Qué será el teodolito? Y luego te muestro una imagen y luego te muestro para qué funciona. Está perfecto. Si luego en el futuro tú ves una imagen y que tiene un teodolito, ya lo vas a saber, pero porque alguien te lo dijo y porque ya lo aprendiste. No es un conocimiento innato. Entonces, con las imágenes estas lo que pasa es que, por ejemplo, hay unas obras de arte en Grecia, las primeras que muestran movimiento, que son lo que lo diferencian del arte egipcio, por ejemplo. En el arte egipcio las cosas son estáticas porque las cosas en Egipto no cambiaban. ¿Tá? Por eso duraron 3000 años. No cambiaban porque el orden era religioso. En Grecia las cosas cambiaban porque el mundo era el mundo de la opinión, digamos, no era el mundo de los dioses. Entonces, en una imagen, les cuento, muestran una especie de águila, por decir algo, y la imagen muestra una especie de movimiento, ¿sí? La imagen. Pero hay ciertas tribus que al ver esa imagen no comprenden que es un ave, porque ellos no entienden el movimiento de esa ave que nunca vieron. O sea, yo veo a través de mi experiencia, marca mi filtro para poder interpretar el mundo. ¿Tá? Si yo no tengo experiencia a veces, previa, le puedo ahorrar mucho, sí. no, sucede cuando uno lee un libro y Sí. después sacan la película. Ajá. Cuando uno lee, a mí me pasa de que yo leo el libro y me lo imagino Imagina, sí. totalmente cuando lo estoy leyendo, ¿no? O sea, mi imaginación, mi Ajá. pensamiento de cómo van las cosas, de cómo surge, y cuando miro la película me desilusiono totalmente. Claro. Claro. Sí, sí, Porque no porque es tenés el lo que yo me ideal. Ahí, creé. Platón, ahí tenés el ideal de cómo debería ser y luego llevado a la vida real. Es más, si son de leer libros, Claro. muchas veces les va a pasar, seguramente, que ustedes leen el libro, interpretan algo. Pero si lo leen en 3 o 4 años, Sí, van a encontrar cosas diferentes. sí, ha pasado. Esencialmente, Sí, porque ustedes ya no son los mismos. sí, ¿Tá? Ya no sos la misma persona que sí. leyó Es eso así. hace 3 o 4 años. Sí. Porque te pasaron cosas, porque aprendiste cosas, entonces el conocimiento es dinámico.
¿Se entiende? Por eso tenemos que alejarnos de los dogmas y acercarnos a el conocimiento como algo dinámico, como algo que yo voy a seguir aprendiendo. ¿Tá? Repito la frase de ese autor de Alicia en el País de las Maravillas. Qué triste va a ser ese día que yo me acueste siendo el mismo que se levantó. Si yo soy la misma persona que se acuesta, si no me pasó nada, digamos, ese día entonces no existió en mi vida, diría ese autor. ¿Tá? Un poco extremista porque es un día, pero bueno, es una forma de exagerar un mensaje. No, obvio. Solo eso. Pero bueno, eso básicamente es lo que transmite Platón. Yo los invito a volver a repasar un poco esto, ¿tá? En la clase que viene hacemos una clase un poquito más fuerte, más de análisis de Platón, trabajamos las imágenes de Octavio Campo, y luego les voy a poner la tarea que involucra algo que a mí me interesa mucho, que es aplicar el conocimiento, ¿sí? Que es el análisis de un pequeño capítulo de una serie de Black Mirror, que está muy buena, pero no se los voy a adelantar. Si todos tienen Netflix, buenísimo, y si no, tengo la película descargada también. Son 30 minutos, No, creo. no tengo. ¿Eh? El que no tiene... No, yo no tengo Netflix. Está. Tengo la película igual, tengo la película descargada. Está. Veo si la puedo Perfecto. transformar en YouTube y pasar el link, o de alguna manera pasarla, no sé, de alguna manera. O por mail, ¿Tá? capaz. No, capaz que si me pasas el Gmail, yo la tengo en el Drive. Perfecto. La tengo en mi Drive. Entonces puedo Ahí va. compartir el Drive y ya está, sin problema. Sí, ¿Ah? ahí va. Sí. Pero va a ser un buen desafío porque la película, por lo menos a mí me resulta muy interesante, y es cómo aplicar el conocimiento de la alegoría de la caverna a un corto El audiovisual. capítulo que usted dice, Sí. ese que dice que tenemos que leer, ¿ese lo tenemos que buscar? ¿O usted No, lo yo ya lo compartió subí. en el... Ah, Yo ya perfecto, lo no, subí. porque Hay yo no he una entrado. carpeta, hay una carpeta que dice Platón, y en el capítulo de Platón tenés el texto. Está, perfecto. Ahí Está. está. Si no lo llegas a encontrar, me pasas mensaje por interno, por prueba. Sí. Pero, Sí, no, porque yo no me he fijado, no he entrado. Si no te lo puedo mostrar, a ver, ¿dónde estoy? No, tranqui, yo entro Sí. después y lo busco. Está, Si no, cualquier está ahí cosa le seguro aviso. porque yo está en la Perfecto. carpeta de Platón, tenés el texto y tenés el video de Octavio Campo. ¿Está? Está así, porque yo lo vi. Está, lo vi. perfecto. Bien, perfecto. ¿Está? Y bueno, por ahí sería. ¿Alguna duda que tengan o haya que quieran compartir, o una pregunta que quieran saber? Por ahora yo no. No, por ahora. ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, quedamos Sí. así. Entonces hacemos así, lo siguiente, repito. El viernes que viene hacemos otra clase y luego hago un plazo de 15 días ahí para hacer la tarea. ¿Tá? Y ahí cerramos el mes y cerramos Platón y iríamos más o menos ya por la mitad o casi cerrando la unidad 1, que es la filosofía y trabajar un autor acerca del conocimiento. ¿Tá? ¿Bien? Bien. Bueno, Perfecto. muchas gracias por No, gracias a ti. Es Por favor. motivante Bueno. que esté conmigo. Chao, muchas gracias. Bueno, Que Chao, buen pasen fin bien, de- buen fin de semana. igualmente todos. Chao, que chao. pasen bien. Chao, chao. Chao.